Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia en la Luna. Hoy nos acompaña Jordi Borras, psicólogo de la Universidad de Barcelona y especialista en estudio de los sueños, la conciencia y la creatividad. A lo largo de su carrera ha integrado la psicología occidental con tradiciones espirituales, como el yoga tibetano de los sueños, aprendidas bajo la guía del Lama Tenzin Wangyal Rinpoche. Ha trabajado en distintos medios de comunicación, asesorando proyectos cinematográficos y coescrito guiones. Además, ofrece formación de trabajo con sueños para psicoterapeutas, siendo pionero en España con su proyecto Monde des Somnis. Fue representante en España de la International Association for the Study of Dream y miembro de su junta directiva. Qué mejor invitado para representar al Arcano La Luna. Él también da formaciones presenciales y online. Pueden encontrar toda la información en su sitio web www.mondesomnis.org/escuela online. Bienvenido, Jordi. Conversaremos sobre los sueños y el acto de soñar. Queríamos saber, cómo en tu experiencia, ¿por qué y para qué soñamos? Es una pregunta que tiene mucha tela, como decimos por aquí. El por qué, yo puedo inventarme muchas razones, pero ninguna de ellas sería la que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿sabes? Hay diversidad de opinión al respecto y eso lo hace todavía más interesante, ¿no? Y el para qué ni te cuento, claro. Desde luego, ¿a dónde nos va a llevar, ¿no? Soñar e indagar en los sueños es una incógnita que a mí me parece realmente excitante. El por qué, desde luego, hay personas, siempre depende de cuál es la perspectiva que toma quien se plantea la pregunta, ¿no? Para responderla. Si tú le preguntas a alguien que la visión que tiene es mecanicista, cientificista, que solo piensa en términos biológicos o fisiológicos, te va a decir que simplemente soñamos porque el cerebro hace una serie de movimientos para entenderlos, ¿no? Que genera lo que llamamos sueño. Pero en la misma explicación ya te está diciendo que el sueño es trivial, es un accidente, no tiene más importancia y casi que mejor que no nos los miremos, ¿no? Para no marearnos. Pero claro, cuando alguien se hace alguna pregunta más que piensa, bueno, más allá de la biología, ¿qué, no? Es decir, ¿cuál es la razón de ser del sueño? Cuando además ves que, incluso cuando te piensas en términos más fisiológicos, ves que aparece en la cadena evolutiva, se desarrolla, para entendernos, en dos ramas de la cadena evolutiva, como son las aves también y los mamíferos. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cuál es el propósito, si quieres, también, ¿no? Porque no hay nada de más que se mantenga en la cadena evolutiva, sino hay un objetivo, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a hacerte otras preguntas. Y cuando tú, como una persona que se dedique a los sueños, a explorarlos desde un punto de vista más terapéutico, pero aquí también incorporo la idea más existencial, digamos, ¿no? Más espiritual, no solo en términos de bienestar personal, sino de sentido de la vida, ¿no? Cuando te los miras desde esta perspectiva es que también tienen mucha respuesta, ¿no? Y que generan también preguntas que son fértiles y que ayudan al movimiento, ¿no? y al descubrimiento. Entonces ya entiendes que los sueños tienen un propósito mayor, ¿no? Y no son solo accidentales, sino que podrían tener que ver, pues, esto con el desarrollo de la conciencia, ¿no? A lo largo de tu experiencia trabajando con sueños y entendiendo que tienes como distintas miradas desde el punto de vista como de lo espiritual, ¿cómo se manifiestan los sueños o si has notado que existe alguna diferencia entre las distintas culturas o tradiciones? Hay elementos comunes que puedes ver en todas las culturas y sociedades. Hay temas que son arquetípicos, que van apareciendo, ¿no? Donde hayas nacido y demás, pero sí que es cierto que los sueños están absolutamente tamizados por la cultura en la que vivimos. De hecho, incluso podrías decir que hay sueños que son propios de una familia en un momento dado. Hay temas que son familiares, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú ves que dices, por el hecho de ser miembro de una determinada familia, igual tengo unos elementos que aparecen más en mis sueños que otros, ¿no? Entonces, y luego está evidentemente pues la historia personal, que también tiene un enorme peso en el contenido del sueño, ¿no? Pero más allá de todo esto, que tienes que
que mirártelo, si tú, por ejemplo, estás haciendo un proceso terapéutico, desde luego tienes que mirar antes que nada, ¿no?, qué ocurre a nivel personal, luego vas a las cuestiones más transpersonales, incluyendo también la transgeneracional y demás, ¿no?, y la familiar, etcétera, y la social, ¿no?, en el contexto en el que estás. Está la cuestión arquetípica, ¿no?, que es pues, aquello que compartimos como humanidad, ¿no? Y eso lo ves en los sueños. Hay grandes temas que se repiten. De hecho, hay alguna investigación que se ha hecho para identificar cuáles serían los temas que tenemos más como seres humanos que aparecen en nuestros sueños, y se ha concluido que el tema más recurrente es el de la persecución. Pues te perseguirá un jaguar o te perseguirá un psicópata, ¿no? Depende de por dónde te muevas. Pero en realidad al final el tema es el mismo, ¿no? Es decir, estoy huyendo, tengo que huir, ¿no? Tengo que escapar de un peligro, ¿no? Y eso ves que es una constante. Sí, pensaba también en los sueños de caída. Claro. También es algo que se repite, me imagino. Exacto. Sí. Y entonces, claro, tú puedes pensar de nuevo, ¿no?, la cosa de discernir si estamos hablando, si tú tienes una historia, yo qué sé, si tú eres una persona que trabaja en las alturas, porque trabajas en una obra y, bueno, en la construcción, quiero decir, y en un momento dado tienes este tipo de sueños, puede tener también que ver con unos miedos conectados a tu cotidianidad, digamos, ¿no? Pero luego ves personas que no tendrían por qué tener este miedo y tienen muchos sueños de caída, ¿no? Entonces, claro, conectado con esto que estáis preguntando, ¿no? Es decir, sí que podemos ver estos temas, pero luego también es verdad que en función del contexto en el que yo sueñe, voy a abordarlo de una manera o de otra. Eso sí que es verdad. Entonces, claro, hay corrientes, digamos, ¿no?, o formas de explorar los sueños, ¿no?, perspectivas que podamos tomar en relación a los sueños que son más propias de unas culturas que de otras, eso sí. Es decir, que los temas podemos tener bastante similitud, ¿no?, en muchas cosas, luego los elementos propios de la cultura y de la sociedad en la que estamos, pero sí, también luego la forma de abordarlos va también a depender de cuál es mi idea, cuál es la idea que compartimos respecto a qué se hace con esto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hay sociedades en las que ves que los sueños son dignos de ser honrados. Es decir, está como muy asumido que cuando tenemos un sueño, en función de cómo sea, lo que tenemos que hacer es desactivar el poder que puede tener ese sueño. Entonces, eso, por ejemplo, tú lo ves en muchas sociedades, que por ejemplo, se encarna el sueño, se teatraliza el sueño cuando es un sueño desagradable, porque es una forma de evitar las consecuencias. Es decir, si es un sueño que advierte de mi muerte o de un ataque de la tribu cercana, pues lo teatralizamos entre toda la comunidad y de este modo evitamos que eso acabe ocurriendo. Es decir, es una forma de decir, lo hacemos así, ya lo hacemos y no hace falta que el sueño se cumpla. Entonces, esta idea, por ejemplo, en algunas sociedades está muy interiorizada. Claro, esto, por ejemplo, en la que compartimos, suena como rarísimo hacer algo como esto, ¿no? Y a mí, de hecho, me parece muy interesante tener una perspectiva amplia, ¿no?, que contemple de qué manera nos relacionamos con los sueños, de qué distintas maneras nos relacionamos como seres humanos y cuáles de estas distintas maneras tiene sentido también adoptar cuando no lo estamos haciendo, ¿no? Sí, y por ejemplo, pues para mí también tiene mucho sentido el honrar el sueño, la recreación simbólica y demás, ¿no? Y es algo que nosotros no tenemos. Tenemos muy metida en la cabeza, como consecuencia de donde estamos viviendo, la idea de la interpretación. Sabes de que el sueño lo que tenemos que hacer es interpretarlo, ¿no? Pero eso tiene que ver con la tendencia que tenemos a querer controlarlo todo, a tener todo lo comprendemos, lo entendemos y así lo tenemos ahí bien pillado y tal, y es una ilusión absurda, pero seguimos con nuestros 13 y con esta intención extraña. Sí, recuerdo mucho, bueno, todavía que existen como estos diccionarios de sueños donde como vienen estos significados dados, entonces soñar con araña significa X, soñar que se caen los dientes significa esto otro, y en realidad el sueño tiene mucho de contexto y de quién sueña. Totalmente. Claro, si tú escuchas tu sueño y alguien te comparte un sueño y no tienes en cuenta lo que estás sintiendo, desde luego puedes hacer una interpretación, incluso la persona cuando estás hablando con ella, si no recuperas, digamos, la emoción que ha ocurrido ahí, si solo nos basamos en los acontecimientos, ¿no? Podemos hacer un análisis
que no tenga ningún sentido, ¿no? Es decir, yo puedo estar huyendo, como te decía antes, no puedo estar huyendo de un psicópata, pero yo puedo de pronto estar sintiendo que esto que es un juego, ¿sabes? Es decir, estoy huyendo, pero me parece como, ostras, a ver si lo esquivo, a ver si, mira, me escondo y tal, y fíjate, no se da cuenta. Entonces, claro, yo puedo estar viviéndolo de esta manera y quiere decir una cosa muy distinta a si estoy absolutamente aterrorizado, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta la emoción, más allá del contenido. Y desde luego el contenido, como decís, también es totalmente personal. Es decir, que o tienes que pasar por el filtro de lo personal primero, ¿no? Para no caer en una trampa. Lo que otros te van a decir. Los diccionarios al final no dejan de ser inspirados en arquetipos, en esta sabiduría colectiva y entonces, en ese sentido, es decir, nos los miramos con cierto cariño, es decir, no es un desprecio absoluto, pero sí que tienes que ir con muchísimas reservas, porque claro, te están diciendo lo que tu sueño quiere decir o lo que ese elemento quiere decir, entonces tienes que ir con muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos, probablemente, como decís, ¿no? Es más una cuestión de nuestra cultura en concreto, que es que tenemos esta necesidad de certidumbre, ¿sabes? Como de certezas y tal, que hace que en un momento dado, pues un apoyo de este tipo ya me sirva, ¿no? Aunque íntimamente yo pueda saber que no es del todo cierto. Es decir, esto no quiere decir esto y puedo sentir incluso decir ese malestar de decir, pues no se entiende nada, aunque yo diga que un gato quiere decir esto y tal, y voy haciendo las cosas, los elementos, que a ti no me está diciendo nada. Pero cuando te puedes aferrar a cualquier cosa para creer que sabes algo, ¿no? Entonces yo creo que esto pues también tiene que ver, o a mí me sugiere mucho, conectado con lo que estábamos diciendo antes, de esta necesidad de una visión más panorámica, ¿sabes? De decir las distintas maneras que tenemos los seres humanos de mirar los sueños. Yo creo que si nos quedamos con una perspectiva única, que tiene que ver con la cultura en la que hemos crecido y demás solo, pues eso nos da una seguridad, pero es muy evidente que es limitado, ¿sabes? Entonces es como si, yo qué sé, como si me compro un libro y creo que ya lo sé todo. En cuanto compro el segundo libro me doy cuenta de que hay una opinión distinta, ¿sabes? Entonces, claro, cuando empiezo a ver que hay una biblioteca, dice que es inmensa, esto no se acaba, empiezas a ver que hay opiniones tan diversas, perspectivas tan diversas, dices, cuidado, porque quedarme con una perspectiva muy concreta, básicamente lo que dice es, habla de mi miedo. ¿Sabes? No quiere decir que yo cuando interpreto desde mi perspectiva, es como cuando yo me explico la vida, ¿no? Desde una perspectiva. Habla de mi modelo, no habla de la vida, no habla del mundo. El mundo es mucho más grande, el universo es mucho más grande que lo que la humanidad podamos incluso, ¿no? Los modelos que podamos utilizar para explicárnoslo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros nos explicamos el universo de una determinada manera, esa explicación solo tiene que ver con nuestra forma de pensar, está definiéndonos a nosotros, ¿no? No está definiendo el universo, ¿no? Entonces ese es el problema en el que caemos con frecuencia. Jordi, entonces me imagino, porque en tu trabajo que es como terapéutico con sueños, corrígeme si me equivoco, o de acompañamiento de talleres de sueños, lo que busca finalmente es que quien sueña logre tener las herramientas necesarias para poder realizar su propia interpretación. Exacto, eso es. Sí, para mí es trascendente, siguiendo, de hecho, conectado mucho con esto que estaba comentando, ¿no? Es decir, para mí sería un error, es un error, de hecho, ¿no? En el que todavía caemos, pensar que ya no un diccionario, sino una persona puede decirte lo que el sueño significa y tienes que seguir a esa persona porque te va a seguir diciendo lo que tus sueños van a ir significando, ¿no? Es decir, es absurdo, ¿no? Es decir, cuando creemos necesitar a un maestro iluminado, que puede ser muy inspirador, tantísimas personas son inspiradoras, evidentemente, y grandes maestros, pero cuando les seguimos, ¿no?
es como si nosotros estuviéramos perdiendo de vista lo que el maestro está diciendo, que es despierta y ¿sabes? Es decir, empieza con tu historia, ¿sabes? A gestionarla, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema que tenemos. Entonces, para mí es fundamental eso, es decir, el trabajo con los sueños precisamente tiene que ver con esto. Es decir, es que reconozcamos que tenemos recursos internos que podríamos reconocer también, identificar cuáles son las formas, ¿no? de trabajar con esa información o explorarla y que eso va a provocar unos movimientos, pero van a ser los tuyos, ¿sabes? Y para mí esto es crucial. Entonces, sí, en los talleres o círculos de sueños, estas reuniones regulares, en grupo y demás que trabajamos, siempre la última palabra sobre lo que el sueño significa o lo que me genera o demás, siempre es del soñador o la soñadora, ¿no? Y cuando formo a personas, a terapeutas, psicólogos, psicólogas y terapeutas diversos para trabajar con los sueños, incorporar en su trabajo terapéutico los sueños además, esto es clave, es decir, no estamos aquí para interpretar sueños, estamos para provocar movimientos y que la persona empiece a ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y que además le puedas dar también esas herramientas, esas estrategias, digamos, ¿no? Que hay muchísimas para poder explorar sus propios sueños, claro. De pronto, quien sueña no está viendo quizás todas las dimensiones, me refiero como todos los matices que puede tener porque está inserto, digamos, lo que le está pasando. Y es bueno tener esta contraparte de a lo mejor mostrarte dimensiones distintas que no logro ver porque básicamente es uno quien está soñando. Es como, no es una interpretación lo que hace la otra persona, sino un acompañamiento para poder darle más posibilidades de comprensión. Sí. Absolutamente. Sí, porque todos tenemos puntos ciegos, eso es clarísimo, ¿no? Y sí, entonces, claro, el rol es el que dices, ¿no? Yo creo de la persona que acompaña es la de un momento dado plantear las preguntas, ¿no? Acertadas, preguntas que a lo mejor también pueden ser poco acertadas, quiero decir que podemos en un momento dado decir, uy, aquí parece que está pasando tal, ¿no? Porque tú te basas también en tu experiencia, evidentemente, ¿no? Pero claro, estás vigilando no hacer proyecciones, ¿no? No lanzarle a la otra persona, ¿no? O no pretender que la otra persona entienda lo que tú estás viendo, no. Tú le puedes sugerir determinada cosa, pero en forma de pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ¿qué podría pasar esto? Es decir, ¿podría estar pasando esto? O conectándolo con lo que me estabas hablando el otro día de este tema, ¿ves aquí alguna relación? Porque tú estás ahí intuyendo que hay algo, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Tienes que intentar provocar que sea la persona. Nosotros hablamos mucho del momento eureka, ¿no? El aha moment le dicen en inglés, el decir, hostia, aquí ha pasado algo, ¿sabes? Es decir, de pronto dices, vale, esto es, ¿no? Y siempre digo, ostras, es que muchas veces es incluso física la sensación, ¿sabes? Cuando tú te das cuenta de decir, claro, de esto me está hablando, ¿no? ¿Sabes? Entonces ahí hay como si se liberara una energía, ¿verdad? Como si estuviéramos ahí con esa tensión que de pronto se ha deshecho, ¿no? Al entender, al tener ese insight, sí. Me gusta porque desafía un poco a la costumbre que tenemos como seres humanos de entregar el poder a otra persona y que nos solucionen las cosas. Entonces, como invitarlos a que con estas herramientas puedan trabajar en su inconsciente y autoconocerse como un camino propio y no otro que te esté mostrando constantemente, que igual ayuda obviamente, pero es como que la revelación tiene que venir de uno mismo. Exacto. Y sí que es verdad que puede haber personas que en un proceso terapéutico tú veas que están acostumbradas, digamos, ¿no? a planteamientos muy terrenales, y entonces que tú le puedas a lo mejor hacer una sugerencia en clave más espiritual, transpersonal, dile como quieras, de pronto a esta persona la puede hacer un poquito, ¿sabes?, inquietar en exceso. Entonces tienes también que ir viendo, pero desde luego la idea es que si alguien es demasiado terrenal, vamos a ver qué pasa si se mira lo transpersonal. Si alguien es muy transpersonal, vamos a ver si te miras un poco los asuntos más mundanos, ¿no? Para que realmente en realidad de lo que estamos hablando es de plenitud. Y para mí también eso por eso también me moviliza mucho la cuestión de los sueños, porque pienso que me parece muy extraño que algo que tenemos, ¿no? Que ocurre, que nos ocurre, que experimentamos de hecho, ¿no? Cada noche decidamos olvidarlo, ¿no?
no hacer nada con eso. Entonces dices, claro, si estamos hablando de la búsqueda de la plenitud en la vida, ¿no? No de la felicidad, ¿no? Que la felicidad sería, pues bueno, por momentos puedes sentir algo como eso, ¿no? Pero sí una sensación de sentido, ¿no? Mientras estás viviendo, que tiene sentido lo que estás transitando. Claro, si hay una parte de tu vida que estás decidiendo que la aparcas y ya está, porque ya me dirás tú qué raro que es eso, entonces yo creo que ahí estamos precisamente escogiendo simplemente una parte y lo que ocurre habitualmente, que nos sobreidentificamos con ese personajillo que somos cuando somos despiertos, que tiene sus limitaciones, sus características muy concretas y no nos damos cuenta de que somos todo aquello, ¿sabes? Es decir, lo que hemos experimentado esta noche, dices, ¿pero qué has hecho esta noche? Fíjate el universo tan vasto que has estado con todas esas posibilidades, esa potencialidad, ¿no? Imprégnate de eso, ¿no? Cuando uno sueña, generalmente queda con como sensaciones, a veces hay sueños que son muy vívidos, hay como tipos de sueños distintos, entonces no sé si existe una clasificación, bueno, las pesadillas, los sueños lúcidos, la intensidad de un sueño, ¿tiene que ver como con la importancia? O hay veces que hay sueños que son muy triviales, muy cotidianos, por decirlo así, que uno se está viendo en el supermercado o pasan cosas extrañas y de pronto los desecha, como que dice, bueno, este no es tan importante como cuando, por ejemplo, tiene un sueño de persecución en el que despierta en la noche porque tiene mucho miedo. ¿Existe ese matiz de como una categoría? Mira, sí, desde luego, de nuevo, ¿no? En el lenguaje que utilizamos en la vigilia, parece que necesitamos clasificar, ¿no? Entonces, claro, pues ya va bien que hagamos esas clasificaciones. Luego te das cuenta y dices, vale, pesadillas, sueños lúcidos, dices, pero es que hay sueños lúcidos que también son pesadillescos, ¿no? Entonces, sueños que son transpersonales, pues también hay pesadillas que son transpersonales. Es decir, hay o grandes sueños, ¿no? Es decir, hay grandes sueños y sueños ordinarios. Dices, bueno, espérate, ¿dónde está la diferencia? Porque hay veces que dices, ostras, esto parece como muy cotidiano, pero a lo mejor hay un sentimiento extático muy, ¿verdad? Muy punzante, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que está ahí apretando. Dices, entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Dónde lo metes? ¿No? ¿En qué cajón lo metes? Entonces, sí, nos sirve para entendernos, pero es verdad que tal. Entonces, claro, lo que dice respecto a la intensidad, sí que es verdad que hay diferencias enormes, ¿eh? Es decir, hay sueños que te despiertas como si no hubiera pasado nada y luego otros que son desbordantes, ¿no? Eso es totalmente así. Entonces, sí que es verdad que podrías pensar que en estos casos, y llevamos razón cuando pensamos, ¿no? Que en la mayoría de estos casos, cuando es muy intenso, podrían ser más relevantes. De hecho, también las pesadillas, precisamente por su intensidad, les damos un espacio privilegiado, ¿no? En terapia, y siempre, de hecho, yo siempre planteo a las personas cuando exploran la lucidez, por ejemplo, siempre les digo que en el momento en el que sean conscientes de estar soñando, vayan a buscar la oscuridad. Es decir, vamos a lo más inquietante primero, porque es allí donde está lo que, de alguna forma, lo que nos es menos familiar. Y por eso se presenta oscuro, simplemente porque no es tan reconocible, tan familiar. Entonces, es allí por donde está entrando la conciencia, la nueva información. Vamos a ver qué ocurre ahí, vamos a ponerle luz de conciencia, ¿no? Pero me podría quedar en territorio cómodo para entendernos, ¿no? En territorio familiar, hacer algo que ya me apetece y ya está, y quedarme tan pancho. Entonces, eso pues sirve, está bien, que tenemos licencia, digamos, para patio de colegio, digamos, ¿no? De divertirnos y demás, y está muy bien, y disfrutamos y se disfruta mucho aprendiendo, pero es verdad que podemos desaprovechar oportunidades que tenemos de toma de conciencia, ¿no? Entonces, sí, la intensidad podría explicarse de este modo, ¿no? Es decir, que viene con una información, una carga de información mayor y desde luego más rupturista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que tienen, por ejemplo, pesadillas, y muchas personas van a terapia y dicen, tengo pesadillas demasiado bestias, ¿no? Hasta el punto de que no te las pueden ni explicar. ¿Sabes? Que te dicen, no, es que tiene que ver con esto, pero ya te las explicaré, porque no pueden ni entrar de nuevo ahí, ¿sabes? Entonces, a veces cuando se permiten entrar, les dices, bueno, pues explícame algún fragmento que no sea tan intenso, o incluso le propones un trabajo a nivel corporal, que a mí también me gusta mucho, de toma de tierra, ¿no? De decir, de tocar con los pies en el suelo, reconocer el apoyo en la silla y demás, ¿no? Para tener conciencia del cuerpo, física, y no tener la sensación de que cuando empieces a entrar en la pesadilla te vas a ir con ella, ¿no? Y
Entonces, sí, hay una intensidad muy grande. Entonces, cuando hay esa intensidad, ya puedes sospechar que ahí viene una información relevante y que va a cambiar tu vida en el momento en el que empieces a asimilar lo que está pasando ahí. Que por eso cada vez ocurre con las pesadillas, que pueden irse intensificando, porque son mensajes que están llegando, información que tú estás probando de procesar y que no acabas de, entonces la cosa se va haciendo bola, ¿no? Y cada vez viene gritando más para que tú hagas caso. Sí. Sí, a mí me pasa un poco al revés. Cuando sueño con algo muy cotidiano, por ejemplo, cuando sueño que estoy trabajando, yo le tomo mucha atención porque digo, estoy estresada. Sigo trabajando cuando estoy durmiendo. ¿Cómo eso? Para alguien que quisiese quizás indagar en sus propios sueños y no sabe nada de sueños, ¿qué práctica le podrías recomendar tú, escribir, grabar, como para empezar de a poco a conectar? Porque también está las personas que dicen no soñar nunca, por ejemplo, que esa es como Claro. una categoría, pero bueno, pensemos en alguien que quiere indagar en el mundo de los sueños. ¿Qué práctica o qué recomendación le podríamos dar como para comenzar a explorar? Sí. Mira, para mí es importante, de hecho, que yo siempre hablo de establecer una relación con el mundo onírico, ¿no? Es decir, que el propósito que deberíamos tener no es tanto el de extraer, ¿no? Riqueza, para entendernos, ¿no? Es decir, como si fuéramos a la mina y nos lleváramos ahí las pepitas de oro y demás, ¿no? Sino que estableciéramos una relación, ¿no? No esta perspectiva tan aprovechada, ¿no? De decir, voy a reforzar esta historia que estoy viviendo aquí en Vigilia, sino decir, no, vamos a movernos desde la curiosidad. ¿Qué ocurre ahí? ¿Quién eres tú cuando estás ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, para hacer esto, siempre pienso que y propongo que es importante no caer demasiado rápido en la interpretación, porque si caemos en la interpretación, el tipo de relación que establecemos tiene que ver con ese utilitarismo, para entendernos fácilmente. Entonces, propongo siempre que en la medida de lo posible, con la mayoría de los sueños, de hecho, establezcamos una relación basada, para entendernos, en la reconexión con lo inconsciente. Entonces, para empezar de pronto, ¿no? Con si tienes interés en adentrarte en el mundo de los sueños, creo que es importante respetar tanto como sea posible y mantener viva esta primera etapa, para entendernos, de relación, que sería la que yo llamo de mar nocturno. Mar nocturno en el sentido también de que es como una zambullida en lo inconsciente, pero no ves nada. Es decir, no hay comprensión, simplemente hay una relación, un empezar a sentir. Entonces, para hacer eso, como tú decías, una buena estrategia, mucho más, o sea, sorprendentemente efectiva, te digo, porque hay personas que dicen, hombre, pero escribir los sueños, pues esto es como si escribo cualquier otra cosa, porque eso va a ayudar a tener más recuerdo y incrementa el recuerdo. Es decir, el simple hecho de escribir nuestros sueños, lo que sea que recuerdes. Si, por ejemplo, te despiertas con una sensación, ¿no? Decir, ostras, hoy sé que he tenido miedo, pues pongo, he tenido miedo. Eso es lo que ha pasado. O hoy sé que aparecía alguien familiar y no sé si era mi hermano, pues alguien familiar. Es decir, cualquier cosa, por sutil que sea, que tengas esta cosa y la puedes traducir en alguna palabra o en algún dibujo, ¿sabes? Es decir, o en algún movimiento. Es decir, no siempre tenemos por qué llevarlo, digamos, a un diario de sueños y convertirlo en verbo, ¿no? Sino que podemos también convertirlo en danza, convertirlo en pintura, es decir, pero sí que ir recogiendo y trayendo para aquí sin pretensión, como digo, de interpretar, simplemente de reconocer, ¿sabes? Y de recoger, ¿no? Y acoger, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? Vamos a ver, ¿no? Entonces, si tú empiezas a hacer eso, te das cuenta, cuando tú miras para allí y miras, la primera noche no pasa nada, la segunda noche no pasa nada, la tercera pasa algo poquito, pero la cuarta empieza, y entonces, claro, tú te vas dando cuenta de que los sueños están respondiendo ya lo inconsciente está dando a dejarse ver, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto, yo creo que es interesante con la mayoría de los sueños tener una relación, podríamos decir, desde este punto de vista, como de respeto, pero de respeto en el sentido etimológico de la palabra. Cuando hablamos de respetar, es respetar y que es mirar de nuevo, ¿sabes? En lugar de
de simplemente echarle un vistazo, recoger y decir voy al diccionario, que sería como decir, me miro lo primero que llega, ¿no? Intento procesar esto rápidamente, lo que hago es tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces lo miro y lo vuelvo a mirar y vuelvo a jugar con esto y demás. Entonces voy jugando con lo que vaya llegando. Y voy jugando quiere decir voy recordándome lo que he sentido a lo largo del día, ¿sabes? Me voy con las emociones que he sentido, tengo presentes esas imágenes simplemente, ¿sabes? Puedo dibujar, puedo escribir, ¿no? Puedo a lo mejor coger a una figura onírica, un personaje que decimos, ¿no? Es decir, alguien que aparece en el sueño y entonces me pongo en su piel y empiezo a escribir automáticamente a ver qué es lo que saldría de esta figura, qué diría, ¿no? Pero sin ninguna, como digo, sin intención de análisis, ¿no? Entonces, si yo hago esto lo suficiente, es una buena manera, de nuevo, no tengo que exigirme entender, ¿sí? Pero ocurre que de pronto ocurren muchas cosas. De pronto yo, por ejemplo, cuando voy con el sueño, estoy impregnado de sueño, es muy fácil que empiecen a ocurrir también sincronicidades, que de pronto aquello que ha ocurrido en el sueño o algo muy parecido o algo que se mueve de la misma manera está ocurriendo delante mío, ¿no? Ay, espérate, aquí hay una conexión entre el mundo onírico y el mundo de vigilia, ¿no? Entonces empiezas a ver esas conexiones, a ver el mundo de vigilia también de otro modo, a entenderlo también en clave simbólica, cuando empiezas a entender, ¿no? El lenguaje que dices no es tan distinto, el uno del otro y demás, ¿no? Entonces la relación ya es distinta, ¿no? con lo inconsciente. Y a partir de ahí, cuando tú ya llevas, digamos, una relación en este sentido, sí que puedes pasar con algunos sueños a hacer lo que sería la fase de día luminoso que llamo, que sería cuando empezamos a poner luz, ¿no? Es decir, a comprender, ¿sabes? Y entonces ahí hay muchas técnicas que se pueden aplicar para entender el sueño, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el diálogo de voces, que es muy habitual en el trabajo gestáltico, junguiano, más, ¿no? Que sería, pues, ponerte en la piel, como comentaba antes, ¿no? Ponerte en la piel de distintos personajes, en este caso, de distintas figuras oníricas, y hacerlas conversar, ¿sabes? Establecer un diálogo, por ejemplo, entre las distintas partes, por ejemplo, ¿no? Puedes hacerte preguntas. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer, por ejemplo, que es a la persona preguntarle o pedirle que me describa algo que aparece en el sueño, pedirle que me lo describa como si yo fuera un niño o como si fuera un marciano. Y esta es una estrategia que te ayuda, digamos, a que la persona se vaya a la síntesis, ¿verdad? A lo más esencial, lo más fundamental, ¿no? Entonces, cuando te describe eso, te está diciendo muy útilmente también qué hay detrás, ¿no? A lo mejor tú, y por eso, de nuevo, ¿no? Tan personal, ¿no? Porque a lo mejor alguien me dices un gato, ¿no? Tú vas a un diccionario te dice una cosa y otro diccionario te va a decir también otra, pero tú a lo mejor a una persona le preguntas, y si yo soy un extraterrestre, yo soy un niño y es un gato, explícame porque no tengo ni idea, ¿no? Y entonces alguien te va a decir, pues a lo mejor que es pues un animal muy bello, que es muy, muy elegante, ¿verdad? Que es muy suave, te va a hablar a lo mejor de estas características. Pero a lo mejor hay otro que te va a decir, pues es un animal que tienes que ir con cuidado porque a la mínima que haces te pega un arañazo. Entonces ya te va a hablar pues, desde otra perspectiva y va a tener que ver con su experiencia personal, ¿no? Entonces empieza a decirte, ¿no? Lo que está diciendo ese gato, qué está haciendo ese gato allí, ¿no? Más allá de todas estas, que hay muchísimas posibilidades, ¿no? De trabajo, de indagación, digamos, ¿no? En clave de, como digo, de día luminoso, hay una tercera etapa, ¿sabes? Que entonces, porque esto terapéuticamente te das cuenta de la importancia que tiene ir más allá de la comprensión. Es decir, que nosotros, el hecho de comprender solución, es decir, tiene un poder, ¿no? Es decir, que yo entienda de dónde vengo, por qué soy como soy, todo lo que tú quieras, esto es importantísimo, pero te das cuenta también de que eso no basta, ¿no? Que cuando yo entiendo por qué tengo estas dificultades, ¿no? Cómo puede ser que en la vida se me repita esta determinada situación, y dices, vale, ahora entiendo, te das cuenta de cómo de necesario es decir, vale, ¿y entonces qué hacemos ahora, no? Que es lo que llamamos en este caso la siembra transformadora o la siembra, ¿no? Que sería qué movimientos hacemos hacia adelante para cambiar la situación efectivamente. Y entonces, en este sentido, los sueños también tienen un rol, porque en los sueños también no solo aparece el origen, pues ves que los sueños muchas veces te llevan al pasado, aparecen personas de tu familia, dices a las que a lo mejor no ves desde hace tiempo, es decir, que pueden estar hablando también, ¿no? de
el porqué, ¿no? de las cosas, ¿verdad? Te están diciendo también cuál es la problemática que tienes. A lo mejor esta dificultad que tú tienes con tu familia, de pronto te das cuenta, gracias a los sueños, de que también tiene que ver con las dificultades que tienes en la relación de pareja. Y dices, ostras, no lo había visto, pero el sueño de pronto está haciendo esas conexiones por debajo, que es maravilloso. Pero aparte de identificar cuál es el problema, ¿sabes? Del diagnóstico, es la cosa de decir, vale, entonces, ¿qué, no? Entonces, el sueño también, o los sueños, también traen información respecto al camino, ¿no? Hacia dónde. De nuevo, el para qué ¿sí? El sueño te dice, ¿no? Te da guía, te dice cuál es el siguiente paso. Tú ves muchas veces en los sueños decir, tenemos el problema aquí y el siguiente paso es este, ¿sabes? Entonces, es importante realmente honrar, como decíamos antes, el sueño para hacer ese movimiento hacia adelante en pos de la sanación o de la conciencia. Sí. Hay varias dimensiones, por lo que entiendo yo, de los sueños. Una que tiene que ver como con lo terapéutico, otro que tiene que ver como, y lo mencionaste, con lo creativo, con el desarrollo de la creatividad que ocurre, me imagino, de forma espontánea una vez que uno va indagando en estos temas. ¿Y cómo crees tú que, o sea, es realmente una posibilidad trabajar la creatividad desde el conversar o el relacionarse con los propios sueños? Absolutamente, absolutamente. A mí me encanta, de hecho, implicarme en trabajos creativos con personas, de hecho, trabajos no solo terapéuticos o que también son terapéuticos, pero que de pronto te das cuenta de que a veces por la formación de la persona o por su propia profesión, ves cómo puede canalizar también creativamente. De hecho, por ejemplo, ahora mismo no puedo hablar de este proyecto, dar más detalle porque está en proceso, pero por ejemplo está con una persona que está dirigiendo una película y los sueños son muy importantes. Hemos estado trabajando con sus sueños y está hablando de los sueños también en la película. Y los sueños han repercutido en la escritura del guión, es decir, hemos estado trabajando creativamente para encontrar vías de desarrollo del guión y demás, ¿no? Es decir, los sueños son, bueno, históricamente han inspirado artistas de todo tipo, pintores, músicos, etcétera. Muchas obras de arte que conocemos ahora mismo y que son populares han nacido en los sueños, digamos, luego se han elaborado y demás, ¿no? Pero han nacido en los sueños, ¿no? Entonces, sí, desde luego. Entonces, yo creo que aparte de lo que sería, digamos, un trabajo claramente artístico y que ves claramente que ahí hay puedes encontrar la inspiración en los sueños, está también cómo los sueños te recuerdan precisamente tu naturaleza creativa. Es decir, los sueños son una evidencia, es lo que ponen en evidencia, digamos, ¿no? Que somos personas fundamentalmente creativas. Y yo creo que esto terapéuticamente es muy interesante porque nos recuerdan que nosotros estamos construyendo, ¿no? Es decir, que todo está en construcción, pero que nosotros estamos participando de esa construcción. Es decir, el mundo no es una cosa, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? El mundo no es una cosa, sino que es un proceso. Entonces estamos ahí, ¿no? Y ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, reconocer que tú formas parte, que la conciencia forma parte del proceso, forma parte activa, digamos, de ese proceso, es fundamental, sobre todo para salir terapéuticamente, hablo ahora, ¿no? Del victimismo, ¿no? Es fundamental darme cuenta de que yo estoy construyendo, ¿no? Entonces, claro, en un momento de hoy puedo escoger. Es decir, igual que yo me he creído demasiado el personaje que soy cuando estoy despierto, de pronto veo que tengo unas posibilidades que son enormes, que puedo explorar en los sueños, y si no soy yo, lo exploran otras figuras de mis sueños, ¿no? Entonces, de pronto eso es muy, muy inspirador para reconocer, pero también, como digo, para un aspecto, pensando en la creatividad, en relación a un aspecto que para mí es una de las cosas que más me interesan, que es el reconocer el papel creativo que tenemos también en nuestra vida de vigilia, ¿sí? Y hablo no solo de tener la capacidad para cambiar las cosas de nuestro día a día y las relaciones y demás, sino cambiar todo. Es decir, cambiar todo profundamente, ¿no? Es decir, yo creo que el sueño nos recuerda que del mismo modo que estamos generando o cogenerando, ¿no? Con una inteligencia profunda estamos cogenerando mundos, podemos cogenerar ¿no?
y creo que entonces nos invita para entendernos a reconocer ese potencial que tenemos para cambiar las cosas. Jordi, tú diriges talleres de sueños, entonces, ¿cómo podrías un poco describir en qué consisten? Si a alguien que nos escucha le interesa formar parte de estos talleres, ¿cómo es la dinámica un poco para que las personas puedan tener más información respecto a cómo poder tomar un taller contigo o cómo funciona, si son presenciales, son online, como el formato, digamos? Claro, sí, sobre todo hacemos actividades presenciales. Los talleres que hacemos y los círculos de sueños normalmente son presenciales. Tenemos previsto abrir online, que ya hemos hecho también en alguna ocasión online. A mí me gusta mucho la cosa presencial, entonces, sobre todo en talleres y demás que son siempre distintos. Es decir, también es otra de las cosas que decimos, ¿no?, que nos traen los sueños, ¿no?, que es acostumbrarnos para entendernos a lo imprevisto, ¿no? Entonces, como los sueños siempre son distintos y son imprevisibles, ¿no?, pues entonces también nos abrimos a eso cuando estamos en una relación de grupo terapéutica en la que de pronto aparecen unos sueños y se nos llevan en una determinada dirección, aparece un tema que predomina, aparece un tema que comparten los distintos componentes del grupo de pronto, sorprendentemente, aparece un sueño de una persona que está repercutiendo en todos los otros y esta persona a ella no le afectaba. Es decir, se dan circunstancias de este tipo que tiene pues toda la magia que tiene, ¿no? Y eso es mucho más fácil en contexto presencial, es así. Entonces sí que normalmente tiro para aquí. Lo que sí que hago también, ya te digo, algunos círculos de sueños online y sobre todo una formación que también es online, que durante años he hecho presencial para terapeutas y demás, como os decía, pero que desde hace ya unos años también es online, sí. Es una formación larga, de año y medio, 2 años aproximadamente. Muchas gracias por la entrevista. Creo que nos amplió un poco la mirada. Nosotras exploramos harto, trabajamos hartos con nuestros propios sueños, pero habían conceptos, creo yo. Tenemos un grupo. Claro, tenemos un grupo. Sí, donde nos mandamos los sueños. Sí, y por épocas uno creo de pronto que está muy sumergido en el tema sueños y de pronto la vida, en el fondo, como lo cotidiano, lo deja de pronto, pero siempre retornamos porque la verdad es que ha sido un descubrimiento y es un descubrimiento grato y que nos ha conectado con muchos procesos personales. Entonces, es muy interesante. Estaba anotando aquí todo porque voy a ponerlo todo en práctica. Que la conversación nos amplía un poco la mirada. Creo que a pesar de que habíamos explorado algunas cosas, habían otras que todavía están ahí como en un entremedio entre lo antiguo y como esta nueva mirada. Que nos centrábamos más como en el relato, pero yo nunca había tomado esto como de, no sé, si fuera, de cuando hablo con otras personas también, como ya, si yo fuera marciano, ¿cómo describes eso? Porque es súper importante esa información. Claro, claro, sí, y además que hay tantísimas estrategias, como te digo, para explorarlos de modos muy, muy diversos, ¿no? Antes comentaba, hacía la mención simplemente al tema del cuerpo, por ejemplo, cuando decía, bueno, si trabajamos con pesadillas muy, muy potentes, ¿no? Para mí, por ejemplo, el cuerpo es una vía, es un canal también para trabajar con los sueños, ¿no? Escenificando, por ejemplo, ¿no? Haciendo psicodrama, ¿no? Movimiento, con danza y demás, ¿no? Es decir, que hay muchísimas maneras, ¿no?, de trabajar con los sueños. Lo importante es esa constancia, y me hacíais pensar, ¿no?, cuando me explicabais que teníais el grupo, recordaba una anécdota volviendo de un congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños. Coincidimos en el tren con unas mujeres que eran muy mayores y entonces nada, vosotros habéis estado en el congreso, sí, pues ¿qué tal? Y demás, ¿no? Y dice, mira, nosotros formamos parte del mismo círculo de sueños desde que somos adolescentes, ¿no? Y digo, guau, qué pasada. Eran hippies de Woodstock, ¿sabes? Sí, y entonces, claro, ellos decían que tenían tal, que había, y claro, entonces imagínate, decía que tenían esta relación desde hacía tantísimos años, decía que, claro, que la conexión que tienen entre ellas, como la profundidad que da estar compartiendo los sueños y explorando, es que se conocían a un nivel que dices que nuestras familias no nos conocen así, nos conocemos mucho más entre nosotras que nuestras familias, ¿no? Entonces, todos los procesos que hemos vivido
son extraordinarios porque los hemos vivido a una profundidad que no es la misma que estar compartiendo, acompañando todo lo que tú quieras, pero con las imágenes internas es otra historia. Es una maravilla, o sea, que bien que estéis ahí. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jordi. Vamos a dejar en la descripción del video y en Instagram tus redes sociales también para que quien quiera te pueda contactar. Nos encantó la conversación. Se me hizo corta. Sí, se nos hizo muy corta, pero nada, solo agradecerte el poder estar acá y compartir este espacio con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias a vosotras. Hasta la próxima. Chao. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.